Feliz martes 21 de enero de 2025, cuando son las 2:45 de la tarde. Estamos en las vísperas de nuestra sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y bueno, nos encontramos en el AN en directo, en la antesala a nuestra sesión, con nuestro profesor, sociólogo, economista y fanático de la historia venezolana y de la historia del mundo, Edgardo Rodríguez. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo me le va? Venciendo. Es así, tengo que decirlo, agradecerle siempre al profesor. El profesor es de esos maravillosos diputados que tenemos nosotros, los que estamos empezando en esto parlamentario, que siempre nos está diciendo: Alberto, di esto así, tartamudeaste un poco aquí, pendiente con la manera de cerrar cuando tengas el derecho de palabra. Y yo te quiero agradecer eso públicamente porque varios diputados tenemos ese privilegio de que tú estés pendiente orientándonos. Hoy te traigo para acá porque, bueno, vimos ayer que fue la juramentación de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hace 11 días fue la juramentación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y bueno, yo quisiera que tú me hicieras para empezar un balance geopolítico de la connotación o la implicación que tiene para el mundo y para la región el hecho de que el presidente Nicolás Maduro haya sido reelecto y juramentado en paz, como lo vivimos nosotros el 10 de enero, y la juramentación de Donald Trump en Estados Unidos, que sabemos que hubo muchas voces agoreras buscando que él llamara invasión, llamara algunas cosas, y vimos que no sucedió nada de eso. Él manifestó ahí unos elementos que no tienen nada que ver con lo que estaban calculando algunos enemigos del país. Sus reflexiones, profesor. Voy a repetir lo que dice el jefe del Estado, el presidente Nicolás Maduro. Calma y cordura. El presidente Donald Trump fue electo en elecciones de segundo grado por el pueblo de los Estados Unidos. Y el presidente Nicolás Maduro fue electo por el pueblo de Venezuela con una mayoría absoluta y por lo tanto son dos jefes de Estado. ¿Qué es lo que nosotros debemos decir en este contexto? Porque la política exterior la rige, el rector de la política exterior es el jefe del Estado, Nicolás Maduro. Y como él lo ha dicho, aquí tiene un presidente, Nicolás Maduro, como él lo dice, Venezuela quiere tener buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Como Venezuela tiene relaciones históricas de hermandad con el pueblo de Estados Unidos. Así que lo más importante es que todo eso que se dijo en el medio de tanta fantasía de estos extremistas de la oposición, ¿qué ocurrió el 10 de enero? La proclamación del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué ocurrió en el día de ayer en los Estados Unidos? La proclamación de Donald Trump. Por lo tanto, Venezuela está preparada para tener unas relaciones diplomáticas, de trabajo, esperando que se quite el bloqueo económico, y en ese contexto lo que sea bueno para el pueblo de Estados Unidos será también muy bueno para el pueblo de Venezuela. No se debe ahondar sobre este asunto. Yo quisiera hacer una reflexión, usted lo acaba de decir, esas son funciones que tiene el jefe de Estado. Sin embargo, ayer nuestro primer vicepresidente del partido, usted es miembro del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, decía que bueno, Venezuela está lista y el Partido Socialista ve con buenos ojos la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle allí, profesor, porque a veces uno escucha en ciertos medios que siembran cizaña, que buscan intriga, que a veces que un chavista, un revolucionario diga eso en torno al gobierno de los Estados Unidos es como ceder ante nuestros principios, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle su reflexión. ¿El chavismo, la revolución bolivariana, está cediendo ante sus principios cuando busca restablecer las relaciones diplomáticas con un gobierno de los Estados Unidos electo? Jamás y nunca el chavismo cede ante los principios, porque el presidente Nicolás Maduro ha sido, como él muy bien lo ha desarrollado, pues ya vamos para 14 años de jefe de Estado, ha asumido más bien una política exterior como lo establece la Constitución. ¿Qué establece la Constitución de Venezuela? La paz, la justicia, ponernos de acuerdo con la nación del mundo, el respeto a la autodeterminación, de tal manera que no podemos caer en las voces algoreras o las voces del extremismo. Nosotros tenemos nuestra agenda, y nuestra agenda está precisada en el preámbulo de la Constitución y en los primeros 9 artículos principistas de la Constitución, donde establece que somos libres y soberanos para desarrollar la política exterior. De tal manera que vamos a continuar. El presidente Donald Trump ha nombrado una persona responsable de llevar las relaciones con el gobierno de Venezuela. Que se pronunció ayer, Se pronunció ayer, manifestó que ha tenido reuniones con miembros de nuestro gobierno. Así es. Como debe ser, pues. De eso se trata.
Aquí de lo que se trata es que esas relaciones históricas entre ambas naciones, entre ambos pueblos, se manifiesten en favor de lo que hoy el mundo está estremecido. El mundo está estremecido hoy por la guerra, está estremecido hoy por lo que significa la contaminación mundial. Entonces tenemos una agenda que podemos compartir, la agenda de la ecología, la agenda por la paz, aunque los Estados Unidos tienen una política exterior muy diferente a la nuestra, pero nosotros siempre invitamos a la paz, pues, porque en ese escenario gana la humanidad completa. Entonces, pueblo de Venezuela, calma y cordura. Tenemos un plan, tenemos un pueblo y tenemos un jefe de Estado librando esta batalla en el marco de los principios de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Con esta primera reflexión yo quiero que hagamos un pase a las inmediaciones de nuestro Palacio Legislativo. Ya se encuentra la amiga nuestra, Liébana, quien nos va a orientar sobre la orden del día en la sesión de este martes 21. Alberto, por el contacto y muy buenas tardes, usuarios y usuarias de ANTV. Nos encontramos en el Palacio Federal Legislativo previo a la sesión ordinaria del día de hoy. La propuesta de agenda del día contempla como primer punto el proyecto de acuerdo para declarar como enemigo público de nuestra patria al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien no ha cesado los ataques en contra del gobierno bolivariano desde que el comandante Hugo Chávez asumió la presidencia en Venezuela. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Como segundo punto se encuentra la designación de un representante de la Asamblea Nacional para el Consejo de Estado de conformidad con lo previsto en el artículo 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el establecido en el artículo 130 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Como tercer y último punto de la agenda del día se encuentra el proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorar y enaltecer la labor que en vida realizó el maestro revolucionario Aristóbulo Istúriz, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Con esta información regresamos el contacto a los estudios contigo, Alberto. Adelante. Gracias, Liébana, por las reflexiones y por la lectura de la orden del día. Tenemos un primer punto, profesor, que yo quisiera que desarrolláramos en esta entrevista, porque usted decía algo antes de hacerle el pase a Liébana. Usted hablaba de que perfectamente restablecer las relaciones del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Venezuela no sacrifica ningún principio del chavismo, porque el chavismo apunta a la autodeterminación de los pueblos, al respeto entre naciones y obviamente al derecho a la soberanía que tenemos que ejercer todos los países del mundo y en principio Venezuela, que es al que nos debemos. Por lo tanto, que Estados Unidos nos mire de tú a tú para hablar de la agenda migratoria, de la agenda energética, de la agenda ambiental, ya es la victoria que el chavismo está obteniendo, que es que se nos respete y no se nos vea como un país tutelado por otro gobierno, ¿correcto? Pero sí han habido voces y actores políticos que han apuntado a que eso no sea así y a que Venezuela, los países de Latinoamérica sigan siendo tutelados, sigan siendo, digamos, arrasados por conflictos bélicos, mafiosos incluso, vinculados al narcotráfico, como ha sido el caso de un nefasto personaje que es Álvaro Uribe Vélez. Él fue presidente de Colombia, fundador de las fuerzas paramilitares que llamaban Convivir en su momento, y bueno, ahorita es uno de los principales agentes de la búsqueda de la guerra y de la búsqueda de la confrontación entre naciones, entre pueblos hermanos, como es ese trágico personaje. Yo quisiera que escucháramos lo que él dijo en 2011, en un momento donde estaba en cierta crispación las relaciones entre Venezuela y Colombia. Vamos a escuchar lo que dijo Álvaro Uribe Vélez. Nosotros obtuvimos nuevas pruebas de campamentos guerrilleros en Venezuela, filmaciones de personas nuestras que ingresaron allá. Yo tenía tres opciones: quedarme callado. Hoy sería difícil presentarme ante ustedes. ¿Qué tal que yo me hubiera quedado callado? La otra opción era un operativo militar en Venezuela. Me faltó tiempo. Me faltó tiempo. Vemos a este trágico personaje de la política colombiana y latinoamericana, como hablaba de que le faltó tiempo para invadir Venezuela. Yo quisiera que escucháramos la respuesta que le dio nuestro comandante Chávez. Yo suelo no responder las agresiones del expresidente colombiano, porque nosotros sabemos quién es. Colombia ahora está sabiendo quién es. Los que estaban, a lo mejor la mayoría, ¿no? Pudiera haber habido gente confundida. Y bueno, y el mundo, pues. ¿Qué hora es, Nicolás? 10:25. Te voy a decir esto. No le faltó tiempo. Le faltaron cojones. No es que le faltó tiempo. ¿Ves? Le faltaron cojones.
Caballero. Y además, estaba detrás de él la mano de la extrema derecha imperial, tratando de generar una guerra. Pero no se atrevió. Bastante tiempo tuvo. Bastante tiempo tuvo. Por eso fue que en México, la última vez que yo lo vi como presidente, ocurrió lo que ocurrió. Ocurrió lo que ocurrió. Un manipulador, mentiroso, pero compulsivo. Lo mandé largo al cipote. Como siempre, nuestro comandante Chávez, en el marco de la diplomacia y la decencia que lo caracterizaba, lo nombra de caballero, pero todos sabemos lo que significa ese criminal y ese delincuente, como es Álvaro Uribe Vélez, y bien le dijo el comandante Chávez, tiempo tuvo, lo que le faltaron fueron cojones. Sin embargo, hemos visto cómo eso ha sido sostenido, esa agenda de penetrar con narcotráfico en nuestras fronteras, penetrar con guerra, con paramilitarismo en nuestras fronteras. Vimos, profesor, yo me acuerdo en el 2019 en tienditas cómo querían a través también de fuerzas paramilitares invadirnos desde la frontera en Táchira. Y yo quiero que veamos también ahora dos audios nuevamente, porque esta batalla que libró el comandante Chávez contra esas fuerzas paramilitares internacionales la está librando también el presidente Nicolás Maduro aquí en el 2025. Veamos lo que dijo ese mismo nefasto personaje hace unos días este mismo año. ¿Qué pedimos nosotros? Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres. A falta de pueblo, a falta de fuerza armada, a falta de plan, de proyecto nacional, la ultraderecha venezolana no le ha quedado otra que ceder la vocería a estos personajes desde la frontera colombo-venezolana, y yo quiero que escuchemos a nuestro presidente reelecto Nicolás Maduro cómo le respondió a este triste personaje. Álvaro Uribe Vélez, triste personaje paramilitar y narcotraficante, asesino y criminal, hoy pidiendo la intervención militar de Venezuela. Cobarde, ven tú al frente de las tropas, Álvaro Uribe, te espero en el campo de batalla. Cobarde, ruin, fascista, criminal, narcotraficante, da la cara, no mandes a otros, criminal. ¡Abajo Uribe! ¡Abajo el fascismo! Y arriba los pueblos. Eso lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro en el Congreso Antifascista que se dio en Venezuela los días posteriores a la proclamación del 10 de enero. Yo quisiera, profesor, viendo que esto es un histórico, la revolución bolivariana ha estado asediada desde sus inicios por el paramilitarismo, por el narcotráfico, y cuando se restablecen caminos de paz, pareciera que esas son las vías desesperadas que buscan. No sé qué opina usted, profesor. Lo primero que hay que decir es lo siguiente. Álvaro Uribe era un simple administrador en Antioquía, de un aeropuerto, correcto. y facilitó que en Antioquía aterrizaran los cargamentos de droga que salían de Colombia, que despegaban de Colombia para los Estados Unidos. Eso significó que la DEA identificó a Álvaro Uribe Vélez con el expediente número 82. Búsquenlo. Ese expediente de la DEA, donde está caracterizado Uribe como un narcotraficante. ¿Por la DEA? Por la DEA. Mira tú. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, que la DEA utiliza, y luego la DEA es una institución mercenaria que utiliza pues la lucha contra la droga para invadir pueblos, para asesinar presidentes. Para el pueblo que nos está oyendo, quien no conozca qué es la DEA, descríbale qué es la DEA. ¿Es una dirección? Es una dirección que del Estado, de los Estados Unidos, que se encarga de librar la lucha contra la droga. Entre comillas. Contra la droga. Por eso que cuando el comandante Chávez expulsa a la DEA de Venezuela, aquí logramos capturar más de 30 capos de las drogas y Venezuela batió el récord de decomiso de droga, que en tiempos de la DEA esto no ocurría en Venezuela. Entonces Uribe lo agarra y Uribe se convierte
un administrador sencillo de un aeropuerto, se convierte en el candidato del narcotráfico. Una persona que amasó su fortuna gracias, escúchese bien, a los millones de jóvenes y miles de jóvenes muertos por el consumo de la droga. Ese es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es un asesino institucionalizado, una persona que comercia con la droga y que permitió institucionalizar lo que se llama el paramilitarismo en Colombia como jefe de Estado para luchar contra la guerrilla, y los cuentos de Uribe son cuentos de infierno, es decir, los paramilitares que picaban a la gente, las fosas comunes, cientos de fosas comunes. Los falsos positivos que asesinaban Que campesinos y les decían que eran guerrilleros. Todo eso se llaman los falsos positivos, Sí. y que era lo que él instrumentaba. Ahora, Uribe hoy en Colombia está en el marco de un proceso judicial. Correcto. Por el contacto con el paramilitarismo, por el creador y contacto del paramilitarismo, por las fosas comunes, por el comercio de las drogas Así es. y por la violación de la Constitución de la República de Colombia. Entonces, allí lo primero que hay que manifestar es lo siguiente: cuando él dice nosotros, no seas mentiroso, Uribe, el pueblo de Colombia no quiere la invasión de tropas de las Naciones Unidas en Venezuela. Totalmente. Eso es mentira. Es sencillamente el deseo de usted como criminal, porque usted es un criminal de guerra. Usted es propio de la característica de lo que significa el negocio de la droga. Y entonces esta lucha contra el presidente Nicolás Maduro, esta idea de que nos invaden en Venezuela, es porque Venezuela, escúchese bien, Venezuela en el gobierno del comandante Hugo Chávez, Venezuela es libre, un país libre de lo que se llama el cultivo de la marihuana. Y Venezuela hoy tiene una política transparente, una política coherente, una política acérrima contra el narcotráfico. Y frente a ello, lo que quieren es recuperar la industria, escúchese bien, la industria del narcotráfico, la industria de la venta de armas, la industria de la guerra para Venezuela con una invasión. Pero no lo van a lograr, primero porque Uribe no es voz autorizada de ningún pueblo de Colombia. Uribe es la voz del narcotráfico, Uribe es la voz del paramilitarismo, Uribe es la voz de los que traicionaron el sueño libertador de Simón Bolívar, que es la hermandad entre dos pueblos como es Colombia y Venezuela, y nosotros estamos obligados. Si hay un Estado, si hay un pueblo que estamos obligados a tener relaciones, es con Colombia. Nosotros tenemos 2.119 kilómetros de frontera con Colombia. Del lado de Colombia estamos hablando de 5 o 6 departamentos, y del lado de Venezuela estamos hablando de 4 estados. En esa línea fronteriza estamos hablando de lado y lado aproximadamente un poco más de 14 millones de personas de Colombia y de Venezuela. ¿Y qué es Venezuela? Bueno, lo que está ocurriendo hoy de los lados de allá del Zulia en Catatumbo, por esa guerra que generaron la oligarquía colombiana contra el pueblo de Colombia. Hoy esa guerra continúa en Colombia. ¿Y qué está haciendo Venezuela? Bueno, Venezuela hasta hace unos minutos, Alberto, ya pasaron más de 2.000 desplazados de Colombia hacia el lado del Zulia, donde el ejército de Simón Bolívar, donde el ejército del comandante Chávez, donde el gobierno del presidente Maduro, donde el pueblo venezolano está atendiendo a más de 2.000 personas que ha estado trasladada ahora en Venezuela. Y ahí tienen un problema en lo que se llama el departamento de Santander, Correcto. allí en Cúcuta. Allí ya van 18.000 desplazados a lo interno de Colombia por la guerra. Entonces, frente a este hecho, nosotros tenemos que estar por encima. Esa respuesta que le ha dado el presidente Nicolás Maduro es la coherencia de la respuesta del comandante Hugo Chávez Frías. Perro que ladra, no muerde. Perro que ladra, no muerde. Nosotros lo que sí estamos convencidos es que queremos la paz para Colombia, porque la paz para Colombia es la paz para Venezuela. Porque el amor y la justicia para Colombia es el amor y la justicia para Venezuela. Nosotros estamos obligados por el libertador Simón Bolívar, que nos vio como una nación unida, como nos vio como una nación de hermandad. A diferencia de Santander. A diferencia de Santander, estamos obligados hoy a trabajar junto con el presidente Petro, con las diferencias que tenemos con Petro, pero estamos obligados a nosotros ayudar
a que el pueblo de Colombia tenga paz y tenga justicia. Ese será siempre el camino de los bolivarianos, ese siempre será el camino de los chavistas. Y creo que el presidente Nicolás Maduro está muy claro de su tarea. Y su tarea es entender, como nos ha hecho ver a todos y a todas, de que el compromiso que tiene Venezuela es el compromiso vigente todavía del libertador Simón Bolívar, que es que estos dos pueblos estemos hermandados. Nosotros tenemos que retomar el discurso de la paz, nosotros tenemos que retomar el discurso de la justicia y que en nuestra boca no esté el otro discurso, que el discurso del odio, que el discurso de la guerra, que el discurso de las invasiones sea el discurso de ellos. Solo le vamos a decir una cosa, los venezolanos no somos personas de discurso, las venezolanas no son mujeres de discurso. O sea, no ladramos. Los venezolanos y las venezolanas anduvimos, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestras tatarabuelas anduvieron dirigidos por el libertador Simón Bolívar, liberando patria. Entonces, bienvenidos los hermanos colombianos. Aquí tendrán, Alberto, su derecho a la educación, si tienen que quedarse aquí. Esto es un país que le va a ofrecer las condiciones para que estudien. Si quieren venir a trabajar, van a trabajar. Si quieren trabajar en la frontera, todo el tema agrícola, serán bien atendidos. Pero eso sí, entendiendo que esta es una zona de paz, que esta es una zona de amor y que Venezuela es un país de justicia. Aquí en Venezuela, aquí no sufrimos. Aquí en Venezuela, escucha, disculpe lo que voy a decir para el resto del mundo, como profesor de estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Yo les repito mucho a los estudiantes que en Venezuela no existe la nacionalidad extranjera. En Venezuela no existen los extranjeros. Cuando una persona que nace en otro país y está en Venezuela, es venezolano y es venezolano. Así somos nosotros. Somos francos, somos abiertos, somos amorosos, pero cuando nos buscan los criminales sabrán de nuestra respuesta. No somos mujeres y hombres de discurso. Somos hombres y mujeres de la justicia, de la paz y de la libertad. Qué paradojas, ¿no? Eso que acaba usted de decir y qué gran hipocresía la de los grandes aparatos informativos y los poderes fácticos que declaran a Venezuela amenaza inusual extraordinaria para la región, cuando usted lo acaba de decir claramente. Desde que llegó la Revolución Bolivariana, Venezuela es un territorio libre de xenofobia. Y si en el caso lo hay, son pequeños focos a corregir, pero no es una política de Estado. Por el contrario, buscaron en Colombia con Uribe, con Santos, con Duque, una política de xenofobia contra los migrantes, en nuestro caso venezolanos, producto del bloqueo. Buscaron una política de Estado xenofóbica en Perú, esos gobiernos entreguistas, ese gobierno entreguista de Chile, el gobierno entreguista de Ecuador, buscando criminalizar a los migrantes que por las circunstancias del bloqueo se fueron para allá. Entonces, nos declaran a nosotros amenaza inusual extraordinaria cuando nosotros somos principalmente el país que más cobijo le ha dado y más derechos sociales le ha garantizado a cualquier connacional o incluso migrante que venga de otros países para nuestras tierras por las dinámicas de desplazamiento que tienen ellas, llámense colombianos, llámense dominicanos, llámense ecuatorianos, llámense peruanos. Pero la amenaza somos nosotros, profesor. Ahí lo importante es lo siguiente. Lo importante es entender que el mundo entienda de verdad. Nosotros en la Comisión de Política Exterior ya se ha aprobado y la Asamblea Nacional lo ha aprobado 69 nuevos embajadores y embajadoras en el mundo de la República Bolivariana. Es decir, se está reinstitucionalizando el país luego del bloqueo. Venezuela no es un país bloqueado. Venezuela es un país legitimado por una política, e insisto, porque tenemos que insistir en esto. ¿Cuál es el dilema hoy del mundo? La guerra y la paz. Bueno, Venezuela, su política exterior está basada en la paz, en la justicia y la autodeterminación de los pueblos. Entonces, Venezuela es un país donde todas las miradas del mundo están observando, porque todo ese ataque, que no fue un ataque casual, fue un ataque incluso, yo no diría que de los medios, yo creo que los medios fueron un instrumento de lo que se llaman los estados profundos, esos estados que quieren destruir. Esos poderes sin rostro. Esos poderes sin rostro que quieren destruir las relaciones de hermandad entre los pueblos. De acuerdo. Y es bueno que hoy toda América Latina y el Caribe vea lo que estamos haciendo por una decisión del comandante en jefe Nicolás Maduro, lo que siempre hizo el libertador Simón Bolívar, lo que siempre hizo nuestro querido comandante Chávez, que nosotros siempre vamos a recibir con los brazos abiertos, con nuestro corazón y con nuestra conciencia bolivariana, vamos a recibir a los hermanos colombianos. No quiero hablar más de ese personaje. Ese personaje ya tiene su papel. ¿Dónde está su papel? Es un papel en la basura, en la basura.
Sin embargo, hoy el Poder Legislativo tiene que sentar el precedente y por eso es el primer punto de la orden del Y lo día. vamos a sentar. Y lo vamos a sentar. Lo vamos a sentar porque se trata de la dignidad Así del es. pueblo venezolano. Así es. Se trata de que el mundo sepa que el pueblo venezolano es un pueblo de paz, pero un pueblo pacífico que está consciente que cuando tiene que librar una batalla por el medio de la calle contra los criminales y enemigos de la paz y la justicia de Venezuela, lo vamos a hacer. Por eso que no haya duda, no haya duda. Aquí tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aquí tenemos un pueblo junto, fusionado, como dice el presidente Nicolás Maduro, que estamos trabajando, que vamos a arrancar ahora lo que llama el plan, la ley orgánica a través del plan de las 7 transformaciones, porque aquí a Venezuela no la para nadie. Este es el país del amor, de la justicia, este es el país de la integración, este es el país de la ecología. Alberto, este año se estarán cumpliendo los 200 años del decreto de Chuquisaca, Libertador Simón Bolívar. Será un año de la ecología en Venezuela. Venezuela es un país que sencillamente le dice al mundo, todo el amor que quiera el mundo darnos a nosotros, vengan para acá, que aquí tienen las puertas abiertas. Aquí hay un pueblo, aquí hay un jefe de Estado y aquí hay un proyecto, que es el proyecto bolivariano socialista, el proyecto del comandante Chávez, que hoy su hijo, el presidente Nicolás Maduro, facultado por todas las condiciones y la más importante, que es la legitimidad de las elecciones del pueblo venezolano, seguiremos nosotros marcando el rumbo, que es el rumbo de la paz, de la justicia y de la integración latinoamericana. Con esta reflexión de nuestro profesor y diputado Edgardo Ramírez, yo quiero despedir esto, no sin antes llamarlos a esta reflexión, a todo el pueblo venezolano que nos oye. No es casual, no es azaroso, profesor, que Uribe haya dicho eso luego de fracasada la agenda que tenían planteada por el 10 de enero. ¿Se acuerda que desde julio venían diciendo, ahí viene el coco, ahí viene el coco, el 10 de enero aquí va a ser el apocalipsis, aquí no va a salir el sol? Y salió el sol, tomamos café, como mandata la Constitución, juramentamos al presidente electo, todo continúa igual, la gente fue a la playa el fin de semana, la gente está yendo al trabajo, llevando a sus muchachos en la escuela, el tráfico en Caracas, el calor en Coro, el Canaima cayendo agua, Venezuela sigue igual, ellos no aguantan eso, saben que se está abriendo un nuevo ciclo histórico donde vienen 3 elecciones constitucionales, donde viene un proceso de profundización del poder popular y ante ese desespero ponen a ese actor a hablar para que repique después ese otro nefasto personaje como es Leopoldo López, desplazando la vocería de estos que se vendían como actores democráticos que de democráticos no tienen nada. Nosotros seguiremos por la senda de la paz, por la senda de la participación protagónica y estén prevenidos que en cualquier momento está por llegar nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para dar inicio a nuestra sesión ordinaria del día de hoy, martes 21 de enero. Dios lo bendiga y nosotros venceremos. Cuídense mucho.